Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra casa y bienvenidos a Trago del Mundo. Mi nombre es Miguel Ángel Torres, bartender de Mulata Café Latino, y el día de hoy vamos a preparar un mojito clásico cubano. Vamos a presentar los ingredientes después de la intro. Hola, bienvenidos nuevamente. A continuación vamos a presentar todo lo que tenemos que utilizar para preparar nuestro mojito cubano. Ok, vamos a comenzar. Primero tenemos que usar un vaso long drink entre 12 y 14 onzas, ¿no? Es una bebida larga el mojito. Luego nuestras herramientas principales, que es un mortero, una cucharilla de bar, lógicamente un jigger para poder controlar nuestra medida y un exprimidor. Ese es solamente que podemos tenerlo en casa, nada más. Luego vamos a pasar a los ingredientes principales, que es ron ligero cubano. Es primordial para un mojito, ¿no? Nuestro azúcar, hierbabuena. En este caso puede variar el tipo de hierbabuena según la publicidad, según el suelo de donde provengan, su localidad y todo eso. Y limón fresco, y vamos a completar con soda o agua con gas. Eso es todo. Después de la publicidad vamos a pasar al procedimiento de nuestro mojito. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la preparación de nuestro mojito. Vamos a recalcar que para mí el mojito es uno de mis cócteles favoritos. Soy fanático del mojito. He indagado siempre la historia y hay muchas versiones, muchas variantes. Voy a explicar cómo se prepara y voy a contar un poquito de la base de lo que viene el mojito, ¿no? Bueno, el primer ingrediente, es importante, el orden que tenemos es el azúcar. Aproximadamente en Cuba se acostumbra a echar entre 8 a 10 gramos de azúcar. Yo voy a poner 10 gramitos, ¿no? Que equivale a un promedio de 3 cucharadas. 1, 2, 3, perfecto. Luego vamos a pasar al zumo de limón fresco, ¿no? Fresco es importante, se tiene que exprimir al momento. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a ponerlo acá. Tiene que ser entre 10 a 12 mililitros, no más. Entonces yo tengo mi jigger para medir siempre. Ahí, suave, nada más, un single press, eso. Perfecto. Aquí viene cierta parte de la historia. Mojo significa, en el diccionario gastronómico cubano, viene de la palabra moje, que significa salsa. El mojo cubano es un plato típico criollo de allá, que está a base de un aderezo cubano, a base de cítricos, ajos. Se usaba para adobar mucho el chancho. Entonces dice una de las versiones de tantas que existe, que en el lugar donde se hizo famoso el mojito, que es la bodeguita en el medio en Santiago de Cuba, una de las cocineras, apodada la China, para hacer que sus comensales esperen, les invitó un clásico, les invitó esta bebida a base de limón, agua con gas y hierbabuena, y lo bautizó como mojito. Entonces esa es una de las versiones que viene en la historia, ¿no? Después de tantas. Otros dicen que también varía de la ley seca, que en la ley seca llegaban los estadounidenses a Cuba y no tenían el julep, que era un cóctel a base de whisky y hierbabuena o menta, y pedían a base de ron, que era lo único que se encontraba en Cuba. Otros dicen también que parte de un pirata, Francis Drake, que también bebía una bebida para evitar el mal sabor de la tafia, que era limón, hierbabuena y tafia, ¿no? Y azúcar. Entonces, todas esas versiones. Yo me quedé con la historia del nombre mojito nada más, ¿no? De la bodeguita en medio. Entonces, así es como nace, ¿no? Entonces, mojito, básicamente, se viene de la palabra mojo o moje,
que significa salsa en el diccionario gastronómico cubano. Muy bien, tenemos acá nuestro mojo, ya nuestra salsa que es limón y azúcar. Voy a pasar aproximadamente 4 onzas de agua gasificada o soda. Bueno, voy a ponerle 3 en este caso. Pueden variar según la intensidad o el vaso largo, no sé. No voy a agregar el ron ahora. En muchos casos van a ver que agregan la hierbabuena, limón y comienzan a frotar. En este caso no, ni el ron tampoco. Luego paso a la hierbabuena. Es importantísimo que tenga el tallo, ya que aquí se encuentran los aceites esenciales y aromáticos que le da el gusto al mojito, ¿no? Voy a poner aproximadamente unos 3 tallos. ¿Por qué hago esto? Si yo pongo el ron, el contenido alcohólico con el azúcar, va a generar una cristalización, y en Cuba este es el orden que usan para hacer un clásico mojito cubano, y esta técnica se le denomina achampañado, que ayuda a que la soda o el agua gasificada encapsule los aromas de la hierbabuena y todo, y ayude más rápido a diluir el azúcar, cosa que no nos queda asentado. Entonces vamos a hacer un achampañado ahí, enérgico, rápido, tratando de no maltratar las hojas para que no queden nuestras impurezas, ¿no? Esta es la mejor manera. Entonces vamos a dar cuenta ahí. Vamos a machacar suave, pero hasta que nos demos cuenta de que nuestra azúcar ya está diluida. No hay que permitir que se quede asentado, como en muchos casos habremos poder visto en otros lados o en casa, ¿no? Entonces ahí vamos a mover suave y veloz a la vez. Ya me di cuenta que tenemos uniforme. Esto vamos a poner por acá. Recién vamos a partir con el tema del ron. Recuerden que tiene una función el mojito, es un cóctel refrescante. Y si al ser refrescante, tiene que tener bajo contenido alcohólico. Yo voy a poner 1,5. En algunos casos van a ver la receta con 2 onzas, pero este es un estándar realmente que recomiendo, porque recuerden que para calmar la sed no tiene que ser muy fuerte el alcohol. Muy bien. Y estamos a punto de culminar. Vamos a completar con hielo. Hay una controversia en el mojito pues, con el hielo, ¿no? En algunos lados pueden adquirirlo con hielo frappé, en otros con hielo entero. Pero ¿qué es lo que sucede acá? El hielo frappé funciona bien en países fríos, en Europa, en otros lados, en lugares en la sierra. Pero en Cuba y en la costa peruana llegamos a mayor de 30-35 grados de calor, entonces el hielo frappé se nos va a derretir, se nos va a aguar el cóctel. Y vamos a usar hielos nuevos y grandes. Movemos un poquito para homogeneizar la mezcla. Y vamos a culminar con nuestra decoración, con nuestra hierbabuena. Coronamos para tener una experiencia aromática. Y señores, nuestro mojito clásico cubano. Espero que les haya gustado. Bueno, recordando nuestro cóctel, no olviden que el mojito es un cóctel de origen netamente cubano. Se usa ron cubano y su significado viene de la palabra moje, que significa salsa en el diccionario gastronómico cubano, ¿no? Entonces nos vamos a ver en el próximo cóctel o en el próximo programa, y no olviden que tomar en exceso es dañino para la salud. Gracias.